analizar en esta sesión el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Decimos que una partícula se desplaza con mv cuando la aceleración total es igual o es constante y diferente de cero. Ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente variado: un avión cuando despega en pista o cuando aterriza en pista. ¿Sí? Las fórmulas que nos permiten definir el movimiento rectilíneo uniformemente variado se reducen a: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más medio aceleración tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia. Y si necesitamos, la velocidad media es igual a inicial más final sobre 2. En donde A es la aceleración, B es la velocidad de la distancia, si analizamos desde el punto de vista escalar. ¿Sí? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado tenemos movimientos acelerados y movimientos desacelerados. ¿Cuándo es acelerado? ¿Cuándo el movimiento es acelerado? Cuando aumenta la velocidad. Es acelerado cuando la velocidad aumenta. Es decir, la velocidad inicial es menor que la velocidad final. ¿Cuándo es desacelerado? Cuando la velocidad en módulo disminuye. Es decir, la velocidad inicial es mayor que la velocidad final. ¿Sí? Escalarmente, cuando el movimiento es acelerado, decimos que la aceleración es positiva. Y es desacelerado cuando la aceleración es negativa. ¿Estamos? Esa es la interpretación desde el punto de vista escalar. Si queremos analizar vectorialmente, las fórmulas son muy parecidas. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo vectorial. La distancia no es otra cosa que el desplazamiento igual a velocidad vectorial por tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por el desplazamiento. Fórmulas que nos permiten definir el movimiento rectilíneo uniformemente variado desde el punto de vista vectorial. Cuando analizamos vectorialmente, ¿cómo sabemos que es acelerado o desacelerado? Nosotros sabemos si es acelerado o desacelerado en función de los signos que nos presentan o en función de los unitarios de las direcciones, tanto de la velocidad como el unitario de la aceleración. Si el unitario de la velocidad es positivo y el unitario de la aceleración también es positivo, si el unitario de la velocidad es negativo y el unitario de la aceleración es negativo, decimos que el movimiento es acelerado. Y si son contrarios, el uno positivo y negativo y el otro negativo y positivo, es decir, contrarios, diremos que es desacelerado. ¿Sí? Ejemplo, si hablo de un movimiento vertical, la gravedad
que es un acelerador, la aceleración simplemente tiene como valor menos 9.8 J, que metros sobre segundos al cuadrado. La gravedad es la aceleración. Voy a poner una velocidad. Por poner simplemente un valor, si la velocidad es menos 3 metros, menos 3 J metros sobre segundos al cuadrado, ¿qué tipo de movimiento tengo? ¿Acelerado o desacelerado? Me fijo en el signo. La gravedad es negativa, la velocidad es negativa. Por tanto, tienen el mismo signo, el mismo sentido, por tanto es acelerado. Si yo le pongo a la velocidad como positivo, vemos que los signos son contrarios. Al ser signos contrarios, el movimiento es desacelerado. ¿Listo? Ahora, dentro de los movimientos rectilíneo uniformemente variados, también se encuentran los cuerpos que tienen este desplazamiento. Es decir, movimientos o desplazamientos verticales. ¿Sí? Esos se les denomina como lanzamiento vertical hacia abajo, caída libre de los cuerpos y lanzamiento vertical hacia arriba. Estos corresponden a movimientos verticales. ¿Sí? Que también están dentro del movimiento rectilíneo uniforme, debido a que la trayectoria descrita es una línea recta y la velocidad va cambiando progresivamente con aceleración constante. ¿Sí? Para poder definir escalarmente estos tres tipos o tres características de movimiento en el sentido vertical, ¿sí?, debemos definir o establecer cuál es la aceleración que produce el cambio de velocidad cuando un cuerpo se desplaza verticalmente. ¿Quién hace o qué hace que el cuerpo cambie de velocidad? La gravedad. ¿Y qué es la gravedad? La gravedad es la aceleración. ¿Sí? Las fórmulas para los movimientos verticales son las mismas que hemos definido en el movimiento horizontal, lo único que cambia es la simbología. Esta es aceleración producida por el cuerpo. Acá, en el movimiento vertical, va a ser la gravedad. La aceleración va a ser G igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Aquí representa la distancia recorrida. En el vertical va a ser la altura recorrida o desplazada. En lugar de D se le escribe H. Velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2G. Fórmulas que me van a permitir definir los movimientos verticales. ¿Estamos? Para poder establecer los movimientos verticales, tenemos que ayudarnos de Isaac Newton, que definía o definió la gravedad. ¿Sí? Perdón, Galileo Galilei, que definió la gravedad. ¿Qué decía Galileo Galilei? Que si dos cuerpos son dejados caer desde una misma altura, caen o llegan al suelo en el mismo instante. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque están bajo efecto de la gravedad. Y la gravedad para todos los cuerpos es la misma, es constante. Desde ese punto de vista, para que un cuerpo sea lanzado verticalmente hacia abajo, necesitamos que parta con una velocidad inicial diferente de cero.
¿Qué tipo de movimiento vamos a tener? ¿Acelerado o desacelerado? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Va en aumento o disminuye? Aumenta. Como va aumentando, tenemos un movimiento acelerado. Es decir, si analizamos escalarmente, la gravedad va a ser positiva. ¿Sí? Características del lanzamiento vertical hacia abajo. Caída libre de los cuerpos. Como habíamos dicho anteriormente, Galileo Galilei determinó, ¿sí?, características en las que estaban bajo efecto de la gravedad. Caída libre de los cuerpos significa que la velocidad inicial del cuerpo tiene que ser cero. Palabras que definen la caída libre de los cuerpos. Un cuerpo se deja caer, parte del reposo o se suelta hacia abajo. ¿Qué tipo de movimiento? ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. Por tanto, la gravedad escalarmente va a ser positiva. Y si la velocidad inicial es cero y la gravedad es positiva, ¿sí?, las fórmulas que me permiten definir la caída libre son exactamente las mismas, teniendo en cuenta simplemente que la velocidad inicial va a ser cero. Convirtiéndose las fórmulas, despejamos velocidad final igual a gravedad por tiempo, altura es igual a 1/2 gravedad tiempo al cuadrado, y velocidad final es igual a raíz de 2G H. Ecuaciones o modelos matemáticos que me permiten definir la caída libre de los cuerpos. ¿Sí? Lanzamiento vertical hacia abajo. ¿Qué es el lanzamiento vertical hacia arriba? ¿No? ¿Sí? Cuando un cuerpo tiene o parte con una velocidad inicial diferente de cero hacia arriba. ¿Qué va a suceder? El cuerpo va a subir, 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 va a llegar a un punto en el que ya no pueda subir más. ¿Qué tipo de movimiento será? ¿Acelerado o desacelerado? Desacelerado. Si es desacelerado en el ascenso, la gravedad va a ser negativa, escalarmente. ¿Sí? Por tanto, en este punto la velocidad valdrá cero. Ecuaciones que me van a permitir definir las mismas tres iniciales, teniendo en cuenta que la gravedad es negativa. Si es así, yo puedo calcular la velocidad en este punto. La velocidad en este punto. ¿Cómo calculo la velocidad en este punto? Utilizando la primera fórmula o la tercera fórmula. La primera cuando conozca el tiempo y la tercera cuando conozca la altura recorrida. Puedo calcular esta altura, ¿sí?, en un tiempo determinado o cuando la partícula tiene una velocidad determinada. ¿Cómo calculo? Con las mismas fórmulas de acá, teniendo en cuenta que el movimiento es desacelerado, es decir, que la gravedad escalarmente es negativa. ¿Sí? Cabe indicar también que la partícula tiene un punto especial cuando ya ha adquirido una velocidad cero. Ahí se determina la altura. Esa altura se llama altura máxima. ¿Qué es la altura máxima? La altura máxima es todo lo recorrido por la partícula hasta detenerse. ¿Cómo calculamos la altura máxima? La altura máxima calculamos con la tercera fórmula. Altura máxima es igual, altura es igual a velocidad inicial por tiempo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2GH. Es la altura máxima ¿cuándo? Cuando la velocidad final vale 0. Y si despejo, altura máxima es igual a menos VO cuadrado
sobre 2G. Fórmula para calcular la altura máxima del cuerpo. Miren, un signo negativo, pero como la partícula está subiendo, la gravedad es negativa. Al ingresar el signo de la gravedad menos con este menos, ya se hace más. ¿Sí? Se hace positivo. También se puede calcular el tiempo desde este punto a acá, cuando la velocidad es cero. A ese tiempo se le llama tiempo de subida. ¿Sí? Tiempo de subida. ¿Cómo calculo el tiempo de subida? ¿Sí? Utilizo la primera fórmula. Gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Cuándo es tiempo de subida? ¿Cuándo va a ser el tiempo de subida? Cuando la velocidad final es cero. Y si despejamos, el tiempo de subida es menos VO sobre gravedad. De igual forma, como está subiendo la partícula, la gravedad es negativa. Menos, con el menos de la fórmula se nos va a hacer más. Pero, si la partícula se está desplazando hacia arriba, llega a un punto en que la velocidad es cero. ¿Y qué sucede con la partícula? Desciende, empieza a caer. ¿Cómo cae? ¿Cómo cae? Cae con caída libre. Entonces, volvemos a generar el proceso de caída. En donde la velocidad ahora va a ser inicial cero, la gravedad va a ser positiva porque el movimiento ya es acelerado. ¿Sí? Como todo lo que sube tiende a descender, ¿sí? Vamos a tener un tiempo de subida y un tiempo de bajada. ¿Qué es el tiempo de bajada? El tiempo que tarda la partícula en descender su altura máxima. ¿Sí? El tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Y si yo pongo o sumo el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿qué voy a obtener? Tiempo total. El tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Tiempo de subida más tiempo de bajada. Reemplazando, yo tengo que el tiempo de vuelo es 2 tiempos de subida. Y en teoría, ¿qué es el tiempo de vuelo? El De vuelo. total que está en el aire. El tiempo que está en el aire, no específicamente. El tiempo de vuelo es el tiempo que tarda la partícula en ir y regresar a su mismo nivel de referencia. ¿Sí? Yo puedo tener que al cuerpo le voy a lanzar desde aquí y va a tardar 3 segundos, 6 segundos, 8 segundos hasta llegar al suelo. ¿Cuánto vale el tiempo de vuelo? No. ¿Cuánto? 6 segundos. 3 de subida, 3 de llegar al mismo nivel y hasta ahí nomás es el tiempo de vuelo. El resto del tiempo ya no, porque ya pasó el nivel de referencia. Tiempo de vuelo es el tiempo que tarda la partícula en ir y regresar a su nivel de razonamiento. ¿Será tiempo de vuelo esto? Si yo lanzo a la partícula desde el nivel de mi mano, lanzo y le cojo acá arriba. ¿Será eso tiempo de vuelo? No, porque el nivel de referencia no llegó al nivel de referencia. A ese tiempo se le llama tiempo de trayectoria, tiempo de movimiento, pero no va a ser tiempo de vuelo. De igual forma, si yo tengo a este cuerpo, lo voy a lanzar desde 60 centímetros de altura y al lanzarle sube 1 metro, desciende 1 metro, ¿cuál es la altura máxima? 1,60 metros o 1 metro. 1 metro. ¿Por qué? Porque simplemente estamos considerando la altura que subió desde el lugar de lanzamiento. 1 metro. La altura del pupitre, la altura
del suelo al punto de lanzamiento es independiente. Esas son las conceptualizaciones que debemos tener en cuenta en el movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Sí?